Muchas gracias. Señor presidente, colegas congresistas de la representación nacional. El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso de la República el 23 de mayo del 2016 el oficio 078-2016-PR, mediante el cual remite con carácter de urgencia el proyecto de ley número 5327-2015-P, que propone regular diversas medidas para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en apoyo de los gobiernos regionales y gobiernos locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, en su 9ª sesión extraordinaria el 26 de mayo, con la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas, quien sustentó el referido proyecto de ley, debatió y aprobó por mayoría de los congresistas presentes el dictamen del proyecto de ley con un texto sustitutorio, al cual se acumuló el proyecto de ley número 5319/2015-CR a pedido de su autora, la congresista Marisol Espinosa Cruz. La importancia y urgencia del proyecto de ley del Poder Ejecutivo se debe a las siguientes razones que paso a exponer. La actual situación de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión pública muestra un comportamiento contractivo para los 5 primeros meses del presente año, por lo que se considera necesario y oportuno dinamizar la demanda interna a fin de impulsar el crecimiento económico de corto y mediano plazo. Esta situación requiere la adopción de medidas que reorienten la asignación presupuestal, priorizando la ejecución de proyectos de inversión pública en el presente año y en el año 2017. Esta reasignación de recursos cuenta con el financiamiento correspondiente en la Ley de Presupuesto del presente año fiscal. Se asegura de esta forma un manejo fiscal responsable, en estricto cumplimiento de las metas establecidas en el marco macroeconómico multianual y de la Ley número 30.099, Ley del Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Este proyecto de ley respeta el espacio fiscal del próximo gobierno. Señor presidente, la actual gestión de gobierno es responsable y consecuente con la política de transparencia y de responsabilidad fiscal que como política de Estado se viene implementando desde 1999 por los gobiernos respectivos y también respetada por este gobierno. La implementación de las medidas del proyecto de ley permitirá impulsar el crecimiento del gasto público y asegurar una oportuna respuesta ante fenómenos naturales mediante la culminación de proyectos en ejecución, la ejecución de proyectos que se encuentran en las últimas etapas, la ejecución de proyectos que responden a prioridades nacionales, así como la preservación de recursos para atender fenómenos naturales. El proyecto de ley tiene los siguientes objetivos: reasignar el saldo de los recursos previstos en la 70ª disposición complementaria final de la Ley número 30.372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, que asigna recursos para el financiamiento de actividades y proyectos de inversión pública, para la respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia del fenómeno del Niño. Crear 3 fondos para financiar proyectos de inversión pública en los gobiernos regionales y gobiernos locales para su ejecución en el presente año y en el año 2017. Aprobar las medidas presupuestarias necesarias para las modificaciones y transferencias presupuestales, así como para las transferencias financieras a favor de los fondos y para la incorporación de recursos en los pliegos respectivos, y autorizar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, a usar recursos disponibles del FONIPREL y aprobar una modificación presupuestaria en el nivel institucional en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, todas para financiar la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales y gobiernos locales. Es así, señor presidente, que los recursos provienen de un presupuesto que estaba considerado en el fenómeno del Niño, el cual no tuvo la intensidad de grado extraordinario y no generó los impactos esperados. Por lo tanto, no resultó necesario usar todos los recursos asignados y como a la fecha se tiene un saldo sin ejecutar de 2.850 millones en la reserva de contingencia del MEP, es necesario reorientar el destino de este saldo y se requiere de la aprobación de una norma legal con rango de ley que autorice los nuevos destinos de este saldo.
Sobre el proyecto de ley, este proyecto de ley que estamos sustentando propone reasignar el saldo de los recursos previstos en la 70ª disposición complementaria final de la ley número 30.372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016. Estos recursos están previstos en la reserva de contingencia y se encuentran en la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito, y de acuerdo con el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, no pueden ser destinados a gastos de carácter permanente. Por eso, el destino de estos recursos corresponde únicamente para el financiamiento de proyectos de inversión pública. Con el fundamento constitucional se propone la distribución de los saldos de los recursos que se encuentran previstos en la reserva de contingencia para el fenómeno El Niño, a fin de que sean reasignados de acuerdo a lo siguiente: A, para financiar proyectos de inversión pública en ejecución; B, para la creación de un fondo para desastres naturales; C, para la creación de fondo para los Juegos Panamericanos 2019 y los Juegos Parapanamericanos. Los pedidos de los gobiernos regionales y alcaldes de los respectivos gobiernos regionales y gobiernos locales sobre continuidad de proyectos de inversión pública se han considerado los siguientes criterios de selección: proyectos de inversión pública en ejecución que presentan un avance financiero mayor al 50% de su costo total; proyectos de inversión pública en ejecución que presentan un avance financiero no menor al 50% de su costo total, pero culminarán en el 2016 y no generan gasto para el año 2017; proyectos de inversión pública de envergadura que responden a prioridades nacionales. Con los criterios mencionados se prioriza la reasignación a los gobiernos subnacionales. Se asignan para los gobiernos regionales 967 millones, para los gobiernos locales 1.038 millones y para el gobierno nacional solamente 215 millones para financiar y asegurar la ejecución de proyectos de inversión pública en el presente año 2016. El proyecto de ley que se sustenta también propone autorizar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el año fiscal 2016 a realizar una modificación presupuestaria en el nivel funcional programático, el uso de recursos disponibles en el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, FONIPREL, y transferencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a proyectos de entidades regionales y locales. Todas estas autorizaciones transfieren recursos para financiar proyectos de inversión pública en los gobiernos regionales y gobiernos locales. Nuevamente, señora Presidenta, evaluando la actual situación de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión pública que muestra un comportamiento volátil, se hace necesario y oportuno dinamizar la demanda interna a fin de continuar con el impulso necesario para seguir el crecimiento económico del corto y mediano plazo. Esta situación requiere la adopción de medidas que reorienten la asignación presupuestal, priorizando la ejecución de proyectos de inversión pública en el presente año y en el año 2017 y respetando la política fiscal y los espacios fiscales del futuro gobierno. Por lo expuesto, señora Presidenta, solicito a usted se sirva proceder al debate correspondiente y en su oportunidad a la votación respectiva del proyecto de ley número 5327-2015-P en sus propios términos. Muchas gracias, señora Presidenta. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Roberto Angulo. Gracias, señora Presidenta. El día de ayer estuvimos acompañados del Premier, el presidente del Consejo de Ministros y de 2 ministros. Se trataba de un tema que era muy importante, el tema de la trata de personas, el tema de la esclavitud de los niños y niñas de nuestro país. Y se hablaban de muchas estadísticas. Se decía, por ejemplo, que teníamos un presupuesto determinado y que habían cientos de miles de niños sometidos a esclavitud. Y el presupuesto que se mencionaba era que en 2015 teníamos 8 millones de soles.
y que para el 2016 esos 8 millones de soles habían bajado a 3 millones y un poquito más. Es decir, se decía que no había dinero, no teníamos dinero para nuestra juventud, para nuestra niñez, para proteger a nuestra juventud y a nuestra niñez, no había dinero. Se había mencionado también que habíamos aumentado, que las estadísticas nos manifestaban que la desnutrición crónica infantil había aumentado. Habíamos llegado al 17% más o menos. Que había aumentado también la anemia infantil, la anemia juvenil. Es decir, que la gente se moría de hambre, que la gente no tenía que comer, que nuestros niños no podían crecer como crecen los niños que tienen dinero, que tienen alimento. Por consiguiente, los niños crecían con ciertas desventajas físicas, mentales, psicológicas, sociales, culturales. Y bueno, se decía que no teníamos dinero, que no había dinero, que no había recursos para ellos. Pero aquí, como un arte de magia, presentamos 4.500 millones de soles. O sea, tenemos 4.500 millones de soles para cemento. Se dice que tenemos cierto dinero para desastres naturales. Señores congresistas, ¿no es un desastre natural que nuestros niños no tengan que comer? ¿No es un desastre natural que los niños crezcan sin el sustento físico, sin el sustento material y social para que sean buenos ciudadanos? ¿Por qué no convertimos este presupuesto de 4.500 millones y se lo damos a los niños? ¿Por qué no hacemos esa conversión y actuamos inteligentemente? Continúe, congresista. Porque más que cemento, necesitamos que nuestros niños crezcan bien. Necesitamos que nuestra gente crezca bien educada, que nuestra gente crezca bien alimentada. Por eso me parece una barbaridad, no quiero decir una palabra mucho más gruesa, pero me parece una barbaridad que estemos discutiendo sobre este presupuesto, sobre estos 4.500 millones de soles. ¿Saben para qué? Financiamiento, 600 millones de soles, financiamiento de proyectos de inversión pública, orientada al desarrollo de los 18º Juegos Panamericanos del 2019. ¿Estamos locos acaso? ¿Qué nos interesan los Juegos Panamericanos si nuestra gente se está muriendo de hambre? ¿Qué nos interesan los Juegos paranormales o algo por el estilo? Juegos para panamericanos, me imagino que es para los disminuidos físicos. ¿Qué nos interesa ponerle 1.950 millones de soles para hacer estos juegos? Culmine, congresista. ¿Estamos locos acaso? ¿Por qué no ponemos estos 1.950 millones ahora, en este momento, para alimentar a nuestra gente? Para hacer más escuelas y que nuestros niños, cuando vayan al colegio, tengan alimentación. Indudablemente que o estamos mal, pensamos mal, estamos mal direccionados, no tenemos conciencia de lo que está pasando en nuestro país. Es indudable que tenemos que cambiar. Es indudable que esto acá podría ser convertido o reconvertido en alimento para estos niños. Gracias, señora Presidente. Gracias, congresista Roberto Angulo. Tiene la palabra el congresista Agustín Molina. Muchas gracias, señora Presidenta. Me está pidiendo una interrupción el congresista Jaime Delgado. Interrupción concedida para el congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Agustín Molina. Bueno, no cabe duda de la importancia de los temas que estamos tocando, pero presidenta,
todo el día hemos estado esperando que se agende el tema de la insistencia del proyecto sobre AFPs. Y es lamentable que pese a que hay muchísima gente, miles de personas que están a la expectativa de esta importante ley que muchos consideran que es la mejor ley que ha dado este Congreso en estos 5 años, vayamos postergando y postergando este tema. Yo pido, Presidenta, porque así se lo hemos pedido los voceros de todas las bancadas, para que se agende el día de hoy. O sea, estos retrasos son absolutamente injustificables, toda vez de que la legislatura está próxima a vencer y no podemos jugarnos, digamos, a que no se apruebe este tema. Yo le pediría, Presidente, y se lo he dicho al propio presidente Iberico, que este tema sea agendado inmediatamente. Gracias. Continúe, congresista Agustín Molina. Señora Presidenta, me está pidiendo otra interrupción el congresista Urquizo. Interrupción concedida, congresista Urquizo, aunque tiene ya asignado... Suficiente con la interrupción, Presidenta. Era referente a la Ley de Presupuesto 2016. Esta ley, en la disposición número 37, creó una función jurisdiccional para los presidentes de las Cortes Superiores y los presidentes de las juntas de fiscales superiores, omitiéndose a los titulares. Es como que se reconoce una función al cargo de presidente de las Cortes Superiores, y similar a los fiscales en las regiones, pero no al titular, en este caso al presidente de la Corte Suprema y al fiscal de la Nación. Esta condición, esta bonificación, obviamente no tiene naturaleza remunerativa, ni pensionable, ni se encuentra afecta a cargas sociales. Es una bonificación que no roba gasto adicional al Tesoro Público, porque se atiende con cargo a los pliegos presupuestales. Voy a hacer llegar al señor presidente de la Comisión de Presupuesto esta fórmula legal, presidente, para que lo considere. Muchas gracias, Presidenta. Continúe, congresista Molina. Muchas gracias, señora Presidenta. Definitivamente, señora Presidenta, creo que esta iniciativa de parte del Poder Ejecutivo es fundamental. Por cuanto, señora Presidenta, creo que el presupuesto que se aprobó en el periodo anterior, donde aprobamos el presupuesto general de la República, en donde se le ha asignado presupuesto para fenómeno del niño, señora Presidenta, lo cual no se pudo gastar, porque se ha clasificado este fenómeno del niño como muy moderado. Por lo tanto, ha quedado saldos importantes, y este saldo vaya a garantizar la ejecución de diferentes proyectos a nivel nacional. Estamos pensando, señora Presidenta, de que hay gobiernos regionales, gobiernos locales que esperan de este presupuesto, de este recurso importante para la ejecución de sus proyectos de inversión. Estamos hablando de proyectos de carreteras, estamos hablando de proyectos de agua, desagüe, de pistas y veredas, proyectos fundamentales que van a dinamizar el desarrollo económico de estos pueblos alejados de nuestro país. Señora Presidenta, en ese sentido, creo que este proyecto es sumamente importante. Por lo tanto, nosotros creo que estamos en la obligación de aprobar este proyecto e invocar a los señores congresistas de la República y decirles de que este proyecto va en beneficio de los pueblos alejados, porque si no se va a aprobar este proyecto, señora Presidenta, quedarían truncadas sus aspiraciones de estos gobiernos regionales y de los distritos. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo, señora Presidenta, de que este proyecto se apruebe en esta legislatura, que es de suma importancia, uno de los proyectos más importantes también de este gobierno. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Agustín Molina. Tiene la palabra el congresista Rubén Coa. Presidente, me solicita, Presidenta, una intervención. Presidenta, el congresista Angulo, por favor. Congresista Angulo, tiene la interrupción.
Gracias, congresista Coa. Solamente para pedir y aunarme al pedido del congresista Jaime Delgado con respecto a que se incorpore el tema ahora de las AFPs, que de una vez se defina, una vez se debata y una vez se vote ese asunto. Gracias, señora Presidenta. Continúe, congresista Coa. Gracias, Presidenta. Sí, vamos a ser bastante breves, Presidenta, porque digamos, los argumentos que han sido expuestos en el debate previo en la Comisión de Presupuesto han sido categóricos y contundentes porque, Presidenta, se trata de atender un tema absolutamente coyuntural, un tema que es un clamor y un pedido de los gobiernos, principalmente gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales, porque más del 90% de esta partida van a ser destinados justamente a los niveles subnacionales, Presidenta. Entonces, yo creo que un poquito de objetividad y serenidad, porque cuando hay un uso responsable de determinados fondos, como en el tema anterior, Presidenta, o sea, el 20% del CIS efectivamente estaba destinado para cubrir, en el caso del debate anterior, la contratación de personal administrativo, básicamente del sector salud a nivel nacional. Y no se ha tocado, no se ha hecho mal dispendio. Ahora lo que hemos hecho es sencillamente regularizar esa posibilidad y darle un poco de oxígeno a los gobiernos regionales que han tenido contratiempos en la contratación de su personal CAS. En este caso, Presidenta, colegas, si el problema del fenómeno del Niño no tuvo la intensidad del caso, responsablemente hay un saldo positivo de 2.850 millones como reserva de contingencia. Lo que se está proponiendo y solicitando es una reasignación de fondos para cubrir en este momento, en este año, proyectos, principalmente proyectos de inversión, proyectos de desarrollo, las obras de nuestros pueblos, en actual ejecución, que van a ser ejecutados en el año 2016 y en algunos casos culminarán en el año 2017. Eso, creo, Presidente, es un asunto absolutamente serio y no creo, sinceramente, que haya algún congresista que pueda observar u oponerse respecto a una medida de esta naturaleza. De forma entonces que está clarísimo que las transferencias además van a ser principalmente, Presidenta, para los niveles subnacionales. 967 millones para gobiernos locales, 1.038 millones para el gobierno, 1.038 millones para los gobiernos regionales y solamente 215 millones para el nivel central. Presidente, entonces, acogiendo el clamor, la inmensa expectativa que tienen los gobernadores regionales y nuestros alcaldes, vamos a recomendar de que este proyecto sea aprobado. Muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista Coa. Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza. Gracias, compañero. No se desesperen, hemos venido a trabajar, nos falta todavía bastante tiempo. Señora Presidenta, con el respeto que se merece el Parlamento Nacional, quiero mostrar mi plena solidaridad con la petición de los colegas que están sumamente preocupados por esto de la AFP. Yo creo que es un tema que se va diluyendo. No veo tanto interés en el presidente de la Comisión de Economía. Yo creo que eso es un mal síntoma para no tocar este tema. El problema de las AFPs es una preocupación de muchos ciudadanos que no tienen casa y que tienen su dinero en las AFPs. Por tanto, le agradecería y sea portavoz para que de una vez se toque este tema. En segundo lugar, señora Presidenta, mi colega Angulo manifiesta de que este dinero debía ser utilizado para los destrozos de la naturaleza y que por culpa de este desastre natural
no es el cemento, no son las pistas, no son obras. Yo creo, señora presidenta, de que el desastre natural del hambre, la pobreza, la tuberculización que vive nuestro pueblo es responsabilidad de los gobiernos que hemos tenido hasta la fecha, de los gobiernos que han dilapidado el dinero que se debía invertir para satisfacer el hambre y la miseria de nuestros pueblos. Son los gobiernos que han robado al país, cuyos causantes la historia los juzgará. Pero quiero manifestar de que la inversión para las obras en el país que se necesita va a coadyuvar en algo a la solución de la tuberculización, la pobreza y la miseria que vive el país. Porque queramos o no, hay que aceptar que va a generar trabajo, señora presidenta. Tenemos que tener en cuenta que el canon minero ha disminuido enormemente por la mala política que se ha hecho con los recursos que debían gozar los pueblos que generan esta riqueza que por suerte la naturaleza les ha dado. Por ejemplo, en Arequipa, señora presidenta, anteriormente recibían 700 millones por canon minero. Hoy día reciben menos del 50%, casi 350 millones. Esto hay que entender y esto tiene que comprender los que realmente conocemos el país y hemos pasado miseria y hambre, los que hemos tenido una vivencia directa, señora presidenta. Arequipa necesita urgentemente los 110 millones que son para la variante Uchumayo. Me reafirmo en lo que había sustentado primeramente, donde se trataba otro proyecto que no era sino concatenado, relacionado, para que se invierta en el país. Plenamente solidario también con la petición de los señores alcaldes y gobiernos regionales, han sido entendidos y comprendidos. Me pide una interrupción, señora presidenta, de mi gran maestro, el señor Abugataz. Congresista Abugataz, tiene la interrupción. Muchísimas gracias, Justiniano. Muchísimas gracias, señora presidenta. A través suyo, justamente hablando de la variante de Uchumayo, hemos estado revisando el proyecto y el proyecto ha sufrido un incremento de más de 100 millones de soles sin que esté adecuadamente sustentado. El proyecto estaba a suma alzada a 169 millones de soles y con los 110 millones que se están proyectando para el 2016 y el 2017 se está incrementando la obra a 270 millones. ¿Quién va a responder por esos dineros que salen de más sin que exista ninguna justificación, ningún sustento y simplemente nos traen el día acá? Ustedes aprueben, señores, y después cargamos con los muertos nosotros. Gracias, Justiniano. Continúe, congresista Justiniano Pasa. Felicito, señora presidenta, la comprensión y el razonamiento que hace nuestro colega Abugataz. Efectivamente, esto también en su debida oportunidad hemos denunciado que la falta de decisiones políticas de parte del gobierno regional o los gobiernos regionales, y en este caso específico el gobierno regional de Arequipa, esto se vaya admitiendo el aumento presupuestal. Ya se dieron 40 millones y esto la comunidad arequipeña tiene que saber y entenderlo. Se ha dado 40 millones hasta el momento, no se ha hecho nada. Culpabilidad de los gobiernos de la gobernadora regional o sus funcionarios. Hemos pedido también la intervención ya de la Contraloría. Consecuentemente, yo creo que la población de la región Arequipa no puede asumir esta irresponsabilidad de las autoridades que competen. Pero eso no es justificación para que se niegue esta inversión, ya que esta obra no es sino la continuación de otras obras. Tenemos consecuentemente el proyecto Majestivas 2. Continúe, congresista. Que lo haremos, señora presidenta, gracias por su benevolencia. Que lo haremos también en su debida oportunidad, los requerimientos de que se viene haciendo
y pediremos una seria investigación sobre estas inversiones que hasta el momento no avanzan. Pero tampoco es culpabilidad de la región Arequipa de la inoperancia y las decisiones que deben tener los gobiernos regionales. Es urgente, por tanto, de que se apruebe este proyecto para que no haya una justificación y mañana tenemos que lamentar consecuencias. Aquí no se trata de quién va a dar la plata, el próximo gobierno o este gobierno. Si tardíamente de repente este gobierno quiere reparar en algo la venta de muchas ilusiones para Arequipa, como es el tren eléctrico y tantas cosas que había dicho hace un momento ya, señora Presidenta. Reitero mi invocación para que se apruebe este proyecto en bien de la población, de los niños, de la salud, de la educación, de la transculturación de los pueblos en el sur y en el país entero. Porque si no entendemos nosotros... Culmine, congresista. Para terminar, colega Pasa, ¿quiere intervenir? Les doy con mucho gusto Entonces, quiero decirle, señora Presidenta, creo que es una obligación moral que tenemos los que somos depositarios de la fe, de la esperanza y la confianza de los pueblos. No podemos negarle una petición por una irresponsabilidad de sus autoridades y sus funcionarios. Seremos más bien cáusticos, seremos duros en exigir las cuentas y reitero una vez más que ojalá la próxima comisión de fiscalización tenga que intervenir y esté en manos de la oposición como alguna vez ofrecieron los que pretendían ser gobierno. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la congresista Leila Chihuán. Gracias, Presidenta. Presidenta, en este proyecto que manda el Ejecutivo con carácter de urgencia, contempla 600 millones para la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Resulta de muy mal gusto, por no decir otra manera, que se otorgue este presupuesto para esta causa cuando aún no hay rendición de cuentas o las cuentas están incompletas de todos los eventos deportivos realizados desde el 2011 hasta la fecha. Para el tema de los Panamericanos y Parapanamericanos no hay un plan maestro, ni de infraestructura, ni mucho menos de operaciones. Este dinero, ¿a dónde va a ir destinado exactamente? Le pongo un ejemplo, Presidenta. Las federaciones deportivas han solicitado para la formación y entrenamiento de los atletas que nos van a representar una suma de 380 millones, para lo cual les han dicho que no existe presupuesto. La ODEPA tiene elecciones en septiembre. Tenemos que mostrar los avances cero que hemos hecho de los Juegos Panamericanos. Si la ODEPA no nos ratifica la confianza, la sede para llevar a cabo esta competencia tan importante a nivel internacional, no sé por qué estamos destinando este dinero. Lo estamos haciendo como trampa quizás para poder aprobar todo el proyecto en su conjunto. Resulta de muy mal gusto, repito, tener que meter este tema en este paquete de medidas, en este presupuesto, cuando no sabemos nada a ciencia cierta de lo que se va a realizar y de lo que son los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. No tenemos siquiera selecciones completas, Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Chihuán. Tiene la palabra el congresista Rolando Riategui. Presidenta, muchas gracias. Cuando al ministro de Economía se le preguntó en la Comisión de Presupuesto por qué vulnera su propia regla fiscal, no supo qué contestar, no supo qué decir, porque cuando se le hizo precisión que este proyecto estaría reduciendo el espacio fiscal para una nueva administración, y le dice en su propia regla fiscal, y la voy a leer, acá dice, artículo 6 de la regla fiscal de gasto no financiero del Gobierno Nacional. En los años de elecciones generales se aplica adicionalmente lo siguiente:
En los primeros 7 meses del año no pueden aprobarse ni entrar en vigencia medidas que reduzcan el espacio fiscal de la nueva administración o gobierno, que incrementen el gasto corriente nacional, que impliquen compromisos de pagos posteriores a la finalización de la administración de gobierno. Es más, tampoco ellos en su propia regla fiscal, perdonen, dijo, tampoco se puede crear fondos. Lo dice expresamente. El artículo prohibiciones, queda expresamente prohibido la creación o existencia de fondos u otros que conlleven gastos que no se encuentren enmarcados dentro de las disposiciones de la presente ley, de acuerdo al marco macroeconómico multianual. ¿Qué significa esto? Ellos están vulnerando expresamente su propia ley de regla fiscal, creando un fondo, yendo más allá de las cosas de un gobierno que ya fenece. Y le pongo un ejemplo. Por ejemplo, dice, una obra que van a hacer del Ministerio de Cultura de 19 millones de soles, la creación del servicio cultural de interpretación del patrimonio cultural del Perú a través de un complejo cultural en el terreno denominado El Chinchorro, en la ciudad de Arica, provincia de Arica, región de Arica y Parinacota, República de Chile. O sea, 19 millones que van a invertir en la República de Chile, ¿verdad? Cuando se le pregunta al ministro de Economía cuál ha sido el criterio de asignación de los recursos para dar a las regiones, cuál ha sido el Caucao, ¿por qué le tienes que dar a las regiones que tienen canon y sobrecanon, regalías mineras, más plata de los que aquellos que no tienen nada? Nada, calladito. Compromisos políticos, se llaman compromisos políticos. La obrita del vía de habitamiento, no sé cuántos millones adicionales, 100 más millones. Bueno, ya está el compromiso político para la región de Arequipa. ¿Requiere la región de Arequipa? Por supuesto que sí requiere. ¿Requiere la región Loreto, que tiene canon, sobrecano y todo? ¿Requiere? Sí requiere. ¿Y las regiones que nunca han recibido nada? ¿Cuál ha sido el criterio del MEF? ¿Dónde está la solidaridad del gobierno nacionalista que quiere, sobre todas las cosas, ver el desarrollo y el bienestar social? Continúe, congresista. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa capacidad de este gobierno que se va? Por ejemplo, una perla más. Yo sé que en Puno se quiere hacer la carretera, básicamente, y que también quisiera que lo hagan a Zángaro, Saitococha, Sandia, San Juan de Oloro. Esa carretera es importante, por supuesto que es importantísimo. ¿Cuál es el problema? Esta carretera, este proyecto, desde el 2008 no se actualiza los costes. Es decir, oye, a ojo de buen cubero, yo digo, mira, no actualizo los costos y le pongo de frente en el proyecto tantos millones. Oye, desde el 2008 no se actualiza el proyecto. Es más, en la región Piura, que se requiere definitivamente proyectos de inversión, como es, y le voy a demostrar acá, el mejoramiento de riego, generación hidroeléctrico y energético del Alto Piura, se requiere sí, el proyecto inactivo. Inactivo. ¿Cuántos millones? Tantos millones también a ojo de buen cubero. Culmine, congresista. Mire, yo no estoy en contra de que a los pueblos le den más dinero. Lo que yo estoy en contra, y la bancada, nuestra bancada, por las respuestas del ministro votó en contra de esto, porque sí aquí hay gato encerrado. Porque sí hay capacidades para decir, por lo bajo te doy esta obra, para que ya esté asegurado no solamente el presupuesto de este año que me toca a mí, sino voy más allá, voy al presupuesto agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero no contento con esto, voy más allá, 2017. ¿Qué tal raza? Esos son los problemas. Aquí se está dando y se va a dar proyectos a dedo.
Ya, y eso nosotros estamos en contra. Y por eso creemos y hemos votado la bancada fujimorista votó en contra, porque aquí sí hay gato encerrado que no le corresponde realmente y tiene que... Concluya, congresista. Canon y sobre canon, también darles algo, no darles una miseria, no convertirles a esas regiones en una pobreza absoluta, sino que tiene que haber un equilibrio. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Daniel Abugataz. Muchas gracias, un ratito. Muchas gracias, señora presidenta. Lo ve que me tengo un poquito de paciencia. Primero quiero hablar del tema del deporte. Todos sabemos que, bueno, yo he estado los últimos años investigando qué ocurre con el dinero del deporte. Presentamos denuncias el día de hoy. El señor Manuel Urga está siendo extraditado, no por Daniel Abugataz, pero sí por la labor tanto de la procuradora Julia Príncipe, Renzo Reyardo, etcétera, la Policía de Investigaciones. El deporte nacional está con un cáncer. Mi colega, a través suyo, señora presidenta, la señora Leila Chihuán, decía de que no hay plan maestro. Sí, no hay plan maestro, pero se han ejecutado 2 veces partidas para contratar lo mismo. Se han girado 15 millones en una oportunidad para un plan maestro que nunca llegó, mejor dicho, que llegó que era un mamarracho, y se ha vuelto a girar para otro plan maestro. No solamente eso, sino que también había que hacer 3 pagos de preinscripción o de mantenimiento, y el Estado, a través del Ministerio de Educación, le entregó al Comité Olímpico 10 millones de dólares para que haga el primer pago, y se los tiraron, desaparecieron. Esto lo sabe el ministro, lo saben todos. Y le volvieron a dar 10 millones más. Estas son unas perlitas. Cuando les dieron, hay una cantidad importante como de 60 millones que le dieron al Comité Olímpico a través del Ministerio de Educación, IPD, Comité Olímpico. Más o menos 60 millones de esos que se entregaron no han rendido cuentas. De los campeonatos anteriores que nos volvimos sede oficial de sudamericano, bolivariano, juegos de canicas, de todo, solamente falta rendir cuenta 250 millones de soles desde el año 2012. Confirmado por la Contraloría, confirmado por la Contaduría General de la Nación, con 5 denuncias de la Contraloría ante el Ministerio Público, contra el señor Boza, contra el señor Quiñones, contra el señor Tamachiro, contra el señor Saúl Barreda, actualmente presidente del IPD. ¿Quiénes están manejando los dineros el día de hoy? El señor Boza, el señor Quiñones, el señor Tamachiro, el señor Saúl Barrera. Y nos vienen a decir ahora, deposítame 600 millones más para seguir con la juerga. Por favor, ¿hasta dónde vamos a ser cómplices nosotros de lo que está ocurriendo? Y esto lo venimos denunciando mes tras mes tras mes, y una complicidad silente absoluta de parte del Ejecutivo. Los procuradores brillan por su ausencia y finalmente los deportistas, caso de Leila, aquellos que hemos trabajado por el deporte o hemos sido deportistas calificados, tenemos que dar la cara, y la cara de vergüenza de que los dineros que se destinan con mucho sacrificio, se hizo en este gobierno, se destinaron más de 600 millones de soles, de los cuales 250 millones han desaparecido, nadie sabe nada de ellos. Otra perlita les cuento. Ustedes saben... Continúe, congresista. Ustedes saben que el Estadio Nacional es utilizado para conciertos. Bueno, y uno dice, bueno, pagan $400.000, $500.000, es lo que paga Marc Anthony, los Mick Jagger y estos y todos. ¿Saben dónde va a parar la plata? La plata va a parar a un fondo de CAFAE, que se la reparten entre todos los directivos del Instituto Peruano del Deporte y los trabajadores. Te lo tengo aprobado y denunciado ante la Contraloría General de la República, y la respuesta que me dicen es que ellos tienen un convenio. Ellos han formado un convenio con la firma del presidente, el señor Pancho Boza. Entonces, 2 millones, 3 millones de dólares en los últimos 5 años al bolsillo de los señores. Y cuando tú les reclamas, dicen, no, acá yo tengo un documento. Ese documento lo tiene la Contraloría ha denunciado. Entonces, en este momento, que evidentemente si el gobierno no muestra que hay una ligera predisposición, porque la verdad es que el Ministerio de Educación ha sido absolutamente desbordado. Continúe, congresista. Le he pedido un poquito de paciencia, señora presidenta, porque este es un tema
El Ministerio de Educación está desbordado porque no tiene gente competente que conozca del tema. Han tratado de buscar ejecutores y es importante que se sepa qué pasó con el señor Arista. El señor Arista, que ha sido gobernador regional, es un funcionario de origen del fujimorismo que se desarrolló, una persona reconocida por su honestidad, salió corriendo hace 3 semanas. Y pusieron a la secretaria general, la señora Desilú, no sé cuánto, Desilú León, la pusieron ahora a manejar la unidad ejecutora. Como ya saben que hay delitos que se cometen en el IPD, en el Comité Olímpico, no manchemos el Comité Olímpico, son algunos funcionarios del Comité Olímpico, entonces han creado esta unidad ejecutora que la maneja la secretaria general, que conoce poco o nada. En ese sentido, yo tengo mis serias dudas de qué cosa debemos hacer con estos 600 millones de soles, porque si van a seguir haciendo 3 y 4 y 5 veces los mismos pagos para los mismos estudios, impunemente, sin absolutamente nada, no pasa nada, están absolutamente blindados, son los dueños, manejan todos los recursos. Ese era un tema que quería mencionarle. El otro tema, señora Presidenta, es algo que tiene que ver con el sistema de compras y algo que ha sido en parte tocado durante la campaña electoral. Uno de los candidatos dijo el maldito SNIP. Bueno, yo creo que estamos comprobando que el maldito SNIP no hace otra cosa que generar estas situaciones. Nadie va a discutir de la necesidad de recursos. Todo el país requiere recursos. Ahora, ¿esos recursos están siendo bien asignados? ¿Esos recursos han sido de alguna manera consensuados en alguna mesa de debate? ¿Ha habido una conversación con un consejo de presidentes regionales, con una asamblea nacional, con el AMPE, con alguien? ¿Quién toma la decisión de a dónde van estos recursos? ¿Alguien sabe? Ahora, que pretendan asignar recursos, faltando 2 meses para acabar el gobierno, sabiendo que la misma Contraloría dice que de toda la obra pública hay un 10% que se va en coimas, y nos vienen a decir que ya nosotros somos tan eficientes, ahora se vuelven eficientes, que hemos asignado todos los recursos. Ah, sí, qué gracioso. ¿A cambio de quién han asignado todos los recursos? ¿Por qué no lo hiciste hace 2 años? Lo hacen faltando 30 días, 40 días, porque ahí sí entra la época de la coima, ¿no es cierto? Ahora hay que reventar todo porque hay que... yo quiero, discúlpenme, pero además quiero decirle 2 cosas. Hablando de las contrataciones y adquisiciones, estamos en este momento con un problema muy serio con la línea 2 del metro. La línea 2 del metro fue concesionada a suma alzada. Y lo que ha hecho el ministro de Transportes y Comunicaciones, siendo el concedente, aceptar que se baje la categoría de seguridad para las estaciones del metro, pone en peligro a cientos de miles de personas. ¿Cuánto le representa eso al concesionario? Solamente 150 millones de dólares menos de inversión. ¿Cuánto hay para que te reduzca yo 150 millones de dólares de inversión? No lo sé. Preguntémosle después a los Orellana, a todos aquellos que están acostumbrados a coimear con el Estado. Pero que tú fuerces al Ministerio de Vivienda para que te saque una... que además está en contra de las normas internacionales, está en contra de lo que propuso el concedente. El concedente dijo, yo voy a hacer categoría 1.5. El supervisor le dice, tienes que cumplir la 1.5. Y el ministro dice, no, ¿para qué? 1.3. Después todos son ciudadanos que se mueren nomás, pues. Pero ellos se van con los bolsillos bien llenos. Entonces, señora Presidente, cuando hablamos de transferencias de dinero, y aquí también se menciona la línea 2 del metro, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos hablando. Y hay un último tema, y les pido que me disculpen porque es una de las últimas veces que voy a hablar. Es el tema de lo que han hecho con Petroperú. A Petroperú le acaban de quitar 80.000 metros cuadrados en la avenida Gambetta que valen 150 millones de dólares. ¿Para qué se los han quitado a Petroperú? Esos terrenos estaban concesionados a terminales, al terminal que es el que recibe el GLP, la gasolina, el petróleo, el diésel. Estaban concesionados para que se construyan ahí las esferas que iban a garantizar que Petroperú podía tener un rol regulador en el gas licuado de petróleo. ¿A quién no le convenía eso? En primer lugar, y hay un contrato donde esos terrenos están concesionados a un privado por 30 años.
¿A quién no le salía cuenta que Petroperú dé ese salto a Repsol? ¿Y qué pasó con Repsol 2 meses después de que le quitaron el terreno a Petroperú? Lo compró una empresa chilena. Ah, eso es gratuito también. Entonces Petroperú tiene que tener ahora 2 barcos estacionados con los almacenes porque no puede construir las esferas con el concesionario que le va a meter una demanda por daños y perjuicios a Petroperú por $300 millones, porque el Estado además decidió de que los bienes inmuebles de Petroperú pertenecen al Estado. Oye, un ratito, y aquí le pido a Javier Bedoya que me ponga atención y que me desasne. Petroperú es una empresa estatal de derecho privado. El Estado es dueño de las acciones de Petroperú. Una cosa es que tú, un terreno del Ministerio de Transportes que no tienes en uso, se lo transfieras a otro, pero que un terreno de propiedad de una empresa privada, pública de derecho privado, se lo transfieras, ahí hay una violación constitucional y hay delitos gravísimos que están siendo denunciados penalmente, ¿no? Yo sí anuncio que estoy denunciando penalmente, no solamente por la línea 2 del metro, sino también por el tema de Gambetta, a varios funcionarios de este gobierno, y espero que el Contralor, que tantas dudas le ha generado a mis amigos del Frente, tome acciones de inmediato. En ese sentido, señora Presidenta, yo creo que debiéramos actuar con prudencia. Yo creo que se ha ido de las manos al equipo económico de este gobierno y debiéramos esperar que el gobierno entrante tome las decisiones. Nada va a pasar en 45 días. En 45 días no se va a acabar el mundo, la variante de Uchumayo, que no saben ni cuánto va a costar, no se va a dejar hacer, ni la obra en Puno, todo se va a hacer, pero que se haga con responsabilidad y con gente competente que la tenga que llevar adelante. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Bugatas. Tiene la palabra el congresista Rubén Condori. Llama. Interrupción concedida para el congresista Rubén Coa. La opinión pública nacional está atento a este debate, están varios alcaldes, y hay que precisar algunas inexactitudes, algunas mentiras adrede, Presidenta, que se están diciendo en este debate. ¿Cómo es posible que se diga que hay proyectos que están inactivos, proyectos que no tienen código SNIP, proyectos que se están señalando a dedo? Presidenta, se está hablando claramente de atender la demanda que tienen cientos de alcaldes que en este momento tienen proyectos en ejecución, proyectos en continuidad, proyectos que están debidamente presupuestados, que están siendo ejecutados en este momento y que tienen justamente por estos ciclos de la inversión pública la necesidad urgente de disponer presupuestos en este primer medio semestre. Presidenta, yo quiero dirigirme con mucha sensatez. Se ha dicho que se insinúa que se está señalando a dedo para la línea metro del metro de Lima, etcétera. Allá donde haya dificultad. La segunda interrupción para el congresista Leonidas Guayama. Gracias, presidente. Presidente, acá se están diciendo cosas que no son ciertas. Si a todos se han hecho llegar los anexos, si vemos en los anexos, el 90% de los proyectos que están siendo beneficiados son proyectos por continuidad. Muchos de estos proyectos, de estas obras, están paralizadas actualmente. Los que no conocen de repente, los que no se mueven de Lima de repente no entienden esto. Donde la misma población acude a nosotros, acude a los municipios a reclamar porque es su colegio, porque es su centro de salud está paralizado. Y esto, uno de los motivos ha sido también por el recorte presupuestal que han sufrido muchos gobiernos locales y gobiernos regionales. Entonces, Presidenta, yo creo que este proyecto es importante, dado que está asegurando también la continuidad de muchos megaproyectos. En Piura, por ejemplo, tenemos el Alto Piura, tenemos la carretera de Sullana al Alto Chira, que está en plena ejecución.
Esos proyectos no pueden ser paralizados, Presidenta. Entonces necesitamos aprobar esa ley, que son recursos de la ley de presupuesto de 2016. No se está cogiendo recursos del 2017, como lo han dicho algunos. Son presupuestos de 2016 de modificación nada más, Presidenta. Continúe, congresista Rubén Condori. Sí, gracias, Presidenta. Mire, la figura es la siguiente. Tenemos un presupuesto de contingencia que, gracias a cierta previsión de los desastres de la naturaleza y a que la naturaleza no fue tan dura con el Perú, es un dinero sobrante que no se ha utilizado, pero que sí estaba previsto en el presupuesto de la República. Ese dinero, ¿qué hacemos? ¿Se guarda en caja o se le da uso? Lo que está planteando el Ejecutivo es darle uso, porque lo otro sería guardarlo en caja. El uso, ¿a quién se da? ¿Se da simplemente a libre albedrío, a una empresa en particular, a dedo, o se asigna de acuerdo a un procedimiento técnico? Existe el Sistema Nacional de Inversión Pública, existe la codificación correspondiente, los procedimientos apropiados, y existe el listado de proyectos. Para mi región hay un listado de proyectos ya debidamente identificados con el código SNIP correspondiente, inclusive con los expedientes técnicos. Todos reclamamos presupuesto, y ahora que se tiene la oportunidad de asignar presupuesto, se viene y se dice, no, está mal. ¿Correcto? Que se diga cuál está mal. Por ejemplo, efectivamente, tal vez el rubro de deporte no sea de interés nacional. Puede que sí. Alguien me decía una vez, por ejemplo, ¿qué preferimos nosotros los peruanos? ¿Mirar deporte o practicar deporte? Entonces, obviamente no se necesita un coliseo, no se necesita un estadio, lo que se requiere es canchas. Si eso es así, entonces prioricemos y digamos, todo ese dinero, bienvenido, lo repartimos para proyectos de inversión que tengan mayor beneficio, costo social. Porque también tenemos que identificar lo siguiente. Hay beneficio, costo privado, que es un indicador. Hay otro indicador denominado beneficio, costo económico, del interés del país. Y los panamericanos sí creo que le interesa al país. Pero hay otro beneficio, costo social. Es decir, cuando le asignamos discriminación a favor de los grupos sociales con mayor pobreza, entonces ahí sí ya no entrarían los panamericanos, porque una obra de infraestructura, de desagüe, de salud, tendría mayor beneficio, costo social que los panamericanos. Entonces, digámoslo con franqueza, no quiero que se asigne presupuesto para acá. Yo creo que ahí tenemos que ser objetivos. Obviamente, en todo el país existen siempre mecanismos para que se trafique y haya corrupción, pero no estamos hablando acá en la etapa de ejecución presupuestal, estamos hablando de asignación presupuestal. Y las denuncias particulares, concretas, específicas, continúe, congresista, a lo que ocurre en el Instituto Peruano del Deporte, lo que ocurre en Petroperú, que se denuncie, y Contraloría tendrá que actuar, Fiscalía tendrá que actuar y debe actuar. Pero ahora estamos debatiendo asignación presupuestal. Yo creo que ahí tenemos que ser coherentes, ¿no? Distingamos lo que es asignación presupuestal para proyectos que ya están en camino y otra cosa